Listo. Entonces, como les estaba diciendo, la introducción al tema tiene que ver con el circuito eléctrico. En este sentido, entonces vamos a hablar de un circuito sencillo. Entonces, ahí ¿qué elementos ven ustedes? Pueden levantar el micrófono en este momento. ¿Quién tiene la palabra? Vamos a ver. ¿Quién levanta el micrófono? Yo, profe, Bueno, te escucho. ¿Qué ahí me- hay un interruptor, un cable, una pila eléctrica y una lámpara. Perfecto, ¿cierto? Es el circuito eléctrico más sencillo que podríamos encontrar. Tenemos la pila, como lo acabas de decir. Tenemos los interruptores, los cables o los conectores y una lámpara. Entonces, el circuito eléctrico se compone básicamente de esos cuatro elementos. Un elemento que contiene la energía almacenada de alguna forma, en este caso energía eléctrica, energía química, que eso lo vimos también por allá en el primer trimestre cuando estábamos presencialmente, la energía química que está almacenada en la pila está transformada cuando se conecta a través de un cable conductor en energía eléctrica, ¿cierto? El segundo elemento que necesitamos es un hilo conductor. No es lo mismo conectar un cable de cobre o conectarle digamos que una cuerda a una pila, pues esta no va a transportar energía porque el material el cual estamos utilizando no es conductor. Entonces ahí empezamos a identificar otra característica, que para transportar electrones debemos hacerlo a través de un cable que nos permita la conducción de los electrones de un lugar a otro. Y posteriormente tenemos un elemento de control. Ese elemento de control prácticamente es el interruptor, el que permite encender o apagar en este caso el dispositivo que yo vaya a conectar a mi circuito. Posteriormente, aquí vamos a encontrar un cuarto elemento que es el elemento receptor. ¿Qué es el elemento receptor? No necesariamente tiene que ser un bombillo, puede ser una sirena, puede ser un motor, puede ser cualquier otro elemento que nosotros conozcamos y podamos utilizar que se active al conectarlo a una batería. Entonces, clarísimo hasta este punto, los cuatro elementos que tiene un circuito inicialmente son la batería o el elemento generador, los elementos conductores, que en este caso son los cables, los elementos de control, que en este caso ese ejemplo es el interruptor, y el elemento receptor, que en este caso sería el bombillo que nos muestran ahí. Y como les acabo de decir, puede ser cualquier otro elemento. Muy bien, vamos a continuar describiendo acá. Voy a borrar ese cuadrito verde, listo. Hola, profe. Buenos días. Bien, entonces vamos a Hola, continuar acá. profe. Vamos a continuar acá, donde dice las cargas eléctricas constituyen una corriente eléctrica que pasa de un punto a otro con un mayor potencial eléctrico. Entonces vamos a hablar de ese pedacito hasta acá. ¿Cuántos polos tiene una batería? ¿Quién me dice ahí rápidamente? Brian, tienes la mano levantada. Profe, te iba a decir que si puedes hablar un poquito más duro, que es que se escucha pasito. Bueno, ¿cuántos polos tiene una batería? Dos, profe, uno negativo y uno positivo. Ok, Brian, muy bien. Perfecto. Una batería tiene un lado positivo y un lado negativo. Cuando nosotros conectamos un dispositivo, la energía que fluye a través de los elementos conductores va del positivo al negativo. ¿Listo? Si yo conecto estos dos elementos directamente, voy a provocar un cortocircuito. Entonces, por eso el elemento receptor es el que consume esa energía y permite que funcione, sea un motor, va a girar, si es una lámpara, pues se va a encender, si es una sirena, pues va a sonar. ¿Listo? Son las diferentes transformaciones que hacemos a la energía. Posteriormente vamos a tener también acá eh, el tema de cómo va a generar la energía. Entonces aquí vamos a encontrar, lo voy a resaltar, pilas, baterías, dínamos, alternadores. Todos estos elementos son los que nos permiten a nosotros generar energía y tener almacenada para poderla utilizar de alguna determinada manera. Luego nos hablan del hilo conductor. El flujo de las cargas eléctricas por un conductor constituye la corriente eléctrica, o sea que cuando esos dispositivos o esos electrones viajan a través de todos estos cables, se produce lo que llamamos la corriente eléctrica.
Luego nos dicen acá, se distinguen dos tipos de corriente. Corriente continua, que es donde los electrones circulan en la misma cantidad y sentido. ¿Qué significa eso? Que siempre van en una misma dirección. ¿Listo? Eso es una de las características que tenemos acá. ¿Qué nos dicen acá? Su polaridad es invariable y hace que fluya una corriente de amplitud relativamente constante a través de una carga. ¿Qué significa eso? Que siempre va en una misma dirección y no es cambiante. Entonces, cuando una pila dice que tiene 5 voltios, esa pila se va a mantener siempre, pues no siempre, mientras no se desgaste, pero mientras se esté utilizando esos 5 voltios va a empezar a disminuir con el paso del tiempo. ¿Listo? Pero significa que dentro de ella se va a mantener constantemente 5 voltios mientras yo no la esté utilizando. El otro tipo de energía, bueno, aquí la tenemos, por ejemplo, acá hay un ejemplo, una batería de un carro. La batería de un carro genera 12 voltios normalmente, es la cantidad de energía que tiene almacenada, 12 voltios. Vamos a admitir acá a alguien. Y estos 12 voltios pues son los que hacen que a través de los circuitos internos del vehículo vaya a un alternador que genera una chispa en el motor y es el que enciende los pistones cuando nosotros damos arranque el circuito. Aquí nos hacen un ejemplo de la casa. Hay una batería, tenemos el elemento interruptor para encender un bombillo y vemos que la dirección de la corriente va por el lado negativo, fluye a través de los cables, enciende el dispositivo, pasa hacia el interruptor y vuelve hacia el lado positivo. Esa sería la dirección de la corriente por la cual ejecutamos si fuera con una pila o una batería. ¿Listo? Vamos a mirar el otro caso. El otro caso es la corriente alterna, que es la que utilizamos cuando conectamos dispositivos directamente, aquí lo tenemos, del enchufe de la casa. El enchufe de la casa, ¿quién me dice cuánto voltaje maneja? ¿Cuánto cree usted que es el voltaje que llega a las casas? A ver, vamos a preguntarle aquí a alguno porque se quedaron callados en esta pregunta. ¿Cuál? Cristian Gómez. Cristian. Cristian, ¿me escuchas? No, parece que Cristian no escucha. ¿Quién voluntariamente me dice un valor aproximado? ¿De cuánto cree que es el voltaje que llega a nuestras casas? Daniel, 250, profe. ¿cuánto? 150 me dice. 150 qué, peras, mangos. 250. 150 dice Daniel Yo, aproximadamente. ¿Quién más está por ahí? Lina Marcela Llorente, Yo creo, ¿cuánto? profe, yo creo que 120 voltios. Ajá, de 110 a 125 voltios. muy Profe, bien, esa es la respuesta correcta. José, profe, sí, José, de 120 a 127, de 120 a 127 voltios. listo, perfecto, muy bien. Exactamente, eso es lo que está llegando a nuestras casas, entre 110 y 125 voltios, corriente alterna. ¿Listo? Es lo que llamamos corriente alterna. Por eso es que cuando nosotros sin querer tocamos esos enchufes, los dos elementos que conectan a esta cajita, vamos a sentir esa corriente. Si ustedes tocan una batería directamente, normalmente no sentimos corriente porque es corriente directa, es una línea recta que no cambia de sentido. Mientras que una de Profe, corriente alterna, es una señal que varía en el tiempo, o sea, sube y baja, hace como una onda, así como cuando hacemos, por ejemplo, el ejercicio del lazo, que empezamos a subir a bajar, se forma una señal de ese sentido y por eso es que sentimos corriente o es cuando decimos que nos ha pasado la corriente. ¿Qué me ibas a decir? ¿Alguien iba a hablar? profe, sí, pero cuando nosotros tocamos y nos golpeamos con algo metálico, sentimos corriente. Ya. Sí, exactamente, porque es un elemento conductor. El metal, en especial el cobre y el oro, y estos elementos son perfectos conductores de energía. Entonces, en ese caso,
nos volvemos, pues nos podemos ser transmisores de corriente. ¿Cuándo pasa eso también? Cuando estamos mojados. El agua también conduce la energía. Por eso en una inundación, cuando hay inundaciones es preferible siempre cortar el servicio de energía para evitar que nos electrocutemos. ¿Listo? Bien, entonces vamos a mirar Sí, un señor. poquito el tema de eso. Es el tipo de corriente que nos llega a nuestras casas y sin ella no podríamos utilizar los artefactos electrónicos y no tendríamos iluminación en nuestros hogares. Este tipo de corriente puede ser generada por un alternador, un dínamo, la cual convierte la energía mecánica en eléctrica. Listo, cuando hablamos de energía mecánica por allá en el primer trimestre en los trabajos que se enviaron, hablábamos de esa energía. Que la energía mecánica es cuando se produce el movimiento, ¿cierto? De algunos elementos que están en el átomo. Entonces movemos en este caso los electrones y se traducen en energía eléctrica. El mecanismo que lo constituye es un elemento giratorio llamado rotor, accionado por una turbina, el cual al girar en el interior de un campo magnético crea una masa, induce en sus terminales de salida determinado voltaje. A este tipo de corriente se le conoce como corriente alterna. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hablar de la energía que se producía con el agua, ¿cómo se llamaba esa energía? Alguien que me diga rápidamente cómo se llama esa energía. Profe, que no le escuché. ¿Cómo se llama la energía que se produce con el agua? ¿Va a decir eso? ¿Se les olvidó ya? Hidráulica, recuerden, la energía hidráulica. Hidráulica, profe. Listo. La energía hidráulica es aquella energía que se utiliza a partir del movimiento del agua. Entonces recordemos un ejemplo de ellos. Utilizábamos los embalses que se almacenan en los ríos, se almacenan en grandes valles, se construye una presa y toda esta agua se deja caer controladamente por unos tubos especiales que están conectados a unas grandes turbinas, que estas turbinas a su vez con la caída del agua van a empezar a girar y de esta manera, con ese movimiento de rotación, producen la energía eléctrica. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, y la producen de manera alterna, o sea, la que llega a nuestras casas. Bien, vamos a hablar un poquito más acá abajo de la fuerza electromotriz. Las famosas FEN vienen siendo nuestras baterías, las pilas, o cualquiera de estos elementos que nosotros utilizamos para poder encender los dispositivos. ¿Listo? Por ahí alguien con el micrófono abierto, por favor, cerrarlo. Gracias. Tenemos entonces acá Buenos días, profesor. Buenos días. Entonces tenemos la FEN es la fuente de la energía por la cual nosotros vamos a tener la disponibilidad para poder ejecutar el movimiento o encender la luz o mover un motor o encender un sonido, cualquier cosa que nosotros utilicemos. ¿Listo? Y la FEN tiene un elemento o se mide en voltios, ¿listo? Lo que llamamos voltios, acá está escrito. Ustedes leyeron la guía para resolver los que ya la enviaron, que la mayoría ya ha enviado el trabajo. Reencontramos que la fuerza electromotriz se mide en voltios, ¿listo? Solo quedémonos con la palabra voltios. Bien, después de ya tener claro un poquito que el tema habla de corriente eléctrica y que se puede manifestar en corriente continua y en corriente alterna, ya empezamos a hablar un poquito de los circuitos que ustedes enviaron ya el trabajo de que era un circuito serie y que era un circuito paralelo. ¿Listo? Pero por hoy, en esta clase, yo me voy a quedar solo con el circuito serie. Profe, ¿Listo? Sí, cuéntame. si ahora puede pasar listas diciendo que si uno lo tiene incompleto y uno completo, Ahora les digo eso al final, ¿listo? por favor. Bien, entonces tenemos el circuito serie. Hoy me voy a quedar con circuito serie y de hoy en 8 vamos a hablar del paralelo. ¿Listo? Entonces, para eso yo preparé por acá, aparte de esto, esta presentacioncita. Bien, entonces la vamos a ampliar. Listo, ahí la están viendo todos, sí. Sí, señor. La vamos al comienzo. Bien, es esta.
Entonces tenemos acá, clase de semana 1 al 5 de junio, para grado sexto, Colegio Frei Naumann, el tema, el circuito eléctrico en especial. Hoy nos vamos a quedar con el circuito en serie. Listo. Ahí en el circuito en serie, entonces vamos a encontrar que el circuito en serie es por donde solo existe un solo camino para la corriente, desde que se suministra la fuente de energía a través de todos los elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. O sea que él va a hacer esta vuelta alrededor de esto, aquí como lo estoy pasando con el mouse, no sé si ven el mouse ahí. Listo, entonces arranca por el lado negativo, suba al primer bombillo, está representado aquí con una L, pasa al segundo bombillo, pasa al tercer bombillo, baja, listo. Tenemos acá, esto indica que la misma corriente fluye a través de todos los elementos del circuito o en cualquier punto del circuito la corriente es igual. Entonces ya es una de las características que vamos a encontrar en un circuito serie. ¿Qué elementos tiene un circuito? Yo lo dije al comienzo de la clase, una fuente de poder que suministre energía eléctrica. Entonces tenemos la fuente, una fuente eléctrica como la que vemos de un computador acá en la imagen que está arriba. O tenemos también la que tenemos una fuente de una pila, ¿cierto? Ahí podemos encontrarla. ¿Qué podemos encontrar también acá? Podemos encontrar los elementos para que permiten la circulación de la corriente. Entonces vemos el cable de cobre. El cable de cobre siempre va a venir encauchetado con un plástico por encima precisamente para evitar los cortocircuitos y que nos pase la corriente como tal. Y tenemos los elementos receptores que son los que absorben o consumen la energía eléctrica que la convierten. Entonces, como les decía al comienzo, el bombillo convierte la energía eléctrica ¿en qué? En luz, ¿cierto? Si fuera un motor, ¿en qué la convertiría? ¿Quién me dice? Profe, ¿me puede repetir que no lo di bien? Si en vez de un bombillo que consume la corriente eléctrica la vuelve luz, un motor ¿en qué la convierte? ¿Ninguna Electricidad. lámpara? ¿En qué? En ¿Ninguna lámpara? potencia, profe. Más que potencia, movimiento, ¿listo? Lo que hace un motor es producir movimiento. Si yo tengo una sirena, ¿en qué la vuelve? Si es algo que produce ruido, en sonido, muy bien. ¿Listo? Por ahí alguien respondió que sonido. Muy bien. Listo, entonces acá tenemos claras las partes. Vamos a hablar de las características generales de un circuito serie. Entonces, lo primero que vamos a aprender el día de hoy es que la corriente que recorre el circuito es la misma en todas partes. ¿Qué significa eso? Que la corriente, si sale del punto A hasta el punto B y aquí hay cierta cantidad de elementos que consumen, la corriente en todas partes siempre va a ser la misma. Siempre la corriente va a ser igual en un circuito serie, porque solo tiene un camino. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. La segunda característica que debemos tener en cuenta es que la resistencia equivalente al circuito es la suma de todas las que la componen. Si yo aquí tengo 1, 2, 3 resistencias, la suma de R1 más R2 más R3 es la resistencia total del circuito. Ya en la siguiente diapositiva lo vamos a ver ya numéricamente. Y la última es que la resistencia equivalente es mayor que la mayor de las resistencias del circuito. O sea que la suma de todas, si esta vale 1, si esta vale 2, si esta vale 3, al sumarlas todas va a valer 6. ¿Listo? Entonces la suma siempre va a ser mayor que la que tenga mayor valor dentro del circuito. Esas son las tres características principales. Entonces van a prestar mucha atención a esta diapositiva. Vamos a hablar de dos casos. Un circuito serie con resistencias totalmente iguales. ¿Listo? Todos prestando atención porque esa es la parte que ustedes van a aprender a hacer hoy y voy a dejar una tareita que tienen que hacer en esta semana. Entonces, el circuito serie con resistencias iguales. Entonces, vamos a estas rayitas de azul representan una resistencia, puede ser un motor, puede ser un bombillo, puede ser una sirena, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. En la representación gráfica,
los circuitos siempre se representan con esta rayita, como en diagonales, las resistencias, lo que consume lo que está aquí en la batería. ¿Listo? Es la batería en este caso. Voy a sacar acá, tengo que anotar. Vamos a coger este color y vamos a cambiar a un óvalo. Entonces aquí tengo lo que está aquí en rojo es la batería. ¿Listo? Lo que está en rojo es la batería. Lo que está aquí en color azul son los elementos que consumen esa energía. Uy, ¿quién entró con ruido? Juan Fontalvo del 6-1. Vamos a silenciarlo. Sí, era Juan Fontalvo. Tiempo. Listo. Por favor, silenciemos los micrófonos para que no haya interrupciones, que por ahí entró y tiene un ruido terrible. Bien, entonces, esto, como les estaba diciendo, entonces tenemos acá lo que está en rojo es la batería, que en este caso esa batería tiene ¿cuánto voltaje? ¿Quién me dice rápidamente cuánto es el voltaje de esa batería? 12 voltios. 12 voltios, muy bien. Listo. Voltios. Y cada una de estas resistencias que están viendo ustedes acá, encerradas en círculo azul, tienen una resistencia de un valor que se denominan ohmios. ¿Listo? Las resistencias se representan con la letra omega del alfabeto griego y cada una tiene un valor de 2 ohmios. ¿Listo? En este caso, el circuito me está diciendo que las tres resistencias que están ahí son iguales. ¿Listo? Tanto la resistencia 1, la 2 y la 3, cada una vale o tiene un valor de 2 ohmios. Entonces ya tenemos los elementos principales. Tenemos la fuente, los elementos que consumen y obviamente esto que está en negro representa el cable por el cual pasan los electrones. ¿Listo? Entonces vamos a mirar ahora en la parte derecha de la pantalla, donde dice cómo se calcula el voltaje en cada una de ellas. Entonces, hablábamos anteriormente que la resistencia total es la suma de la cantidad de resistencias que tenga yo en mi circuito. Entonces, fíjense que yo tengo la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Acá vemos la suma. Reemplazándolo con los valores, pues la suma de 2 más 2 más 2 son 6 ohmios. ¿Listo? ¿Qué sería? Esa sería la resistencia total de nuestro circuito. Ahora ustedes vamos a mirar yo cómo hago para saber cuánto de esos 12 voltios está consumiendo la R1, la R2 y la R3. ¿Cierto? Pues la forma fácil, si todas son iguales, es hacer la división, ¿cierto? Yo sumo acá. Si tengo tres resistencias que son del mismo valor, 12 dividido 3 son 4 voltios. Diría yo, es la forma más fácil de encontrar la respuesta al circuito. Pero como todo tiene una representación, tiene unas fórmulas específicas, que ustedes ya como están en sexto y pasaron por quinto el año pasado, vieron sumas de fraccionarios, multiplicaciones de fraccionarios y ese tema. Fíjense que lo que ustedes están viendo en matemáticas o han visto en matemáticas se aplica en la vida real. ¿Listo? Se aplica en la vida real. Ahora lo estamos viendo. Esa matemática que ustedes vieron en cuarto, quinto y seguramente ya vieron en sexto, la vamos a ver representada aquí en ciencia y tecnología. Si yo quiero calcular el voltaje en cada una de mis resistencias, se utiliza esta fórmula. Entonces, BR1 significa voltaje en la resistencia 1. ¿Va a ser igual a quién? A la resistencia 1, listo, que sería esta que está acá en azul. Va a estar dividida en la suma de todas las resistencias, tanto R1, R2, R3. Y al final se multiplica por el voltaje que tiene la fuente, que serían 12 voltios. Acá está en manera simbólica, aquí está ya en manera reemplazando los valores. Entonces, ¿quién es R1? Pues R1 vale 2 ohmios, por eso aquí en la parte superior dice 2 ohmios. ¿Y quién es R1, R2, R3? Los 2 ohmios de acá, los 2 ohmios de acá, los 2 ohmios de acá, los tenemos acá abajo en el denominador. ¿Y quién es este 12 voltios? Pues los voltaje que tiene la fuente que tienen ustedes a la entrada, que está en rojo. Al resumir esto nos va a quedar arriba, pues como el 2 está solo, queda igual. Abajo vamos a hacer la suma, 2 más 2 más 2, tenemos 6 ohmios. ¿Listo? Ahora viene una multiplicación de fracciones. El numerador multiplica al que está al frente. Entonces 12 por 2 da 24 voltios y el denominador queda exactamente igual. Si hacemos la división,
24 dividido 6, pues ya sabemos que es 4, porque 4 por 6 da 24. ¿Listo? Yo ya sé que mi resistencia 1 en este momento, de esos 12 voltios, está consumiendo 4 voltios. ¿Listo? Consume 4 voltios. Por lo tanto, si yo quisiera hacer lo mismo con las otras, pues me va a dar exactamente igual, porque todas son iguales. Entonces, aquí como yo ya calculé una, R1 más R2, R3, si yo sumo lo que está consumiendo, esta consume 4, más los 4 de estas van 8, más los 4 de esta van los 12 que está entrando en la batería. No puede ser ni menor ni mayor. ¿Listo? Siempre tiene que dar igual al de la entrada. ¿Listo? Ahora sí, preguntas hasta aquí. O sea que si lo hacemos con la resistencia 1, la resistencia 2 o la resistencia 3, Te va ¿nos va a dar el mismo resultado? Exactamente, porque las resistencias son del mismo valor. ¿Listo? Por eso yo no lo repetí 3 veces acá, porque da lo mismo. Hacerlo 3 veces, pues como son iguales, va a dar los mismos 4 voltios, así se haga en la resistencia 2 o en la resistencia 3. ¿Listo? Gracias, profe. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Porque ahorita vamos a pasar a la de resistencias diferentes, que son los dos casos. Bueno, listo. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Esta es muy sencilla. Cuando son las resistencias, por eso les decía, si yo al comienzo veo que son 3 resistencias que son del mismo valor, yo lo que hago es dividir los 12 voltios entre 3 y me va a dar el mismo 4, que es el mismo 4 que nos dio aquí al aplicar las fórmulas que se deben utilizar en los circuitos. ¿Listo? Vamos a ir a la siguiente. Vamos a quitar esto. Listo, tenemos nuestro siguiente caso. Ahora con resistencias de diferente valor. Fíjese que a diferencia del anterior, aquí sí me tocó dejar las tres operaciones para poder calcular. Bien, ¿qué pasa aquí? Tenemos los mismos 12 voltios. Tenemos la R1 ya no vale 2, 2 y 2 como antes, sino que esta vale 1 voltio, perdón, 1 ohmio. Esta vale 2 ohmios y la R3 vale 3 ohmios. Fíjese que son totalmente diferentes, ya no valen lo mismo. Ya no es tan fácil saber exactamente cuánto consume cada una. Entonces vamos con la resistencia número 1 que está aquí en colorcito verde. Entonces las mismas fórmulas que teníamos anteriormente. Pero lo único que va a cambiar es el valor de la resistencia. Entonces fíjese, la resistencia total es la suma de las tres resistencias. La R1 vale 1, la R2 vale 2 y la R3 vale 3. La suma de 1 más 2 más 3, pues 6 ohmios. ¿Listo? Esa sería la resistencia total. Aplicando la primera fórmula, entonces, ¿cuánto vale R1? Vale 1 ohmio, aquí lo tenemos. Vale 1 ohmio. ¿Listo? Y la suma de las de abajo, pues vale 6 ohmios, multiplicado por la pila que tiene 12 voltios al comienzo. ¿Qué nos va a quedar? 1 ohmio por 12 voltios nos da 12 y 12 dividido 6, 2 voltios. ¿Qué le pasó a los ohmios que estaban acá? ¿Quién me dice? Mire que aquí abajo ya no están. Si miramos esto que estoy colocando acá, al ser una división y ser unidades iguales, se cancelan. ¿Listo? Los ohmios desaparecen y me queda 12 voltios. ¿Listo? Sobre 6. 12 dividido 6 da 2 voltios. O sea que esta primera de un ohmio está consumiendo 2 voltios. Aquí voy a hacer lo mismo. Voy a tacharlos. Y lo mismo para el tercer caso. Bien. Vamos al el caso de la resistencia 2. La misma fórmula, el único valor que cambia es el numerador, que en este caso resistencia 2 ahora es de 2 ohmios, por eso aquí aparece 2 ohmios, dividido 6. ¿Listo? Se desaparecen las unidades de ohmios, me queda 2 por 12 voltios, me quedan 24 voltios. Dividido los 6, me da 4 voltios. ¿Listo? Y en la última, pues reemplazamos es el 3. El numerador ya ahora es por el 3, dividido 6. ¿Listo? 3 por 12, 36 voltios dividido 6 me da 6 voltios. ¿Y qué sucede ahora?
¿Cómo calculo? Aquí me dio 2, en la segunda me dio 4 y en la tercera me dio 6. 2 voltios más 4 voltios más 6 voltios. Están los 12 voltios que estaban a la entrada de la pila. No puede dar ni más ni menos porque la energía no se va a desaparecer por ningún lado. ¿Listo? ¿Sí ven? Preguntas hasta acá. Pregunta. Cuéntame. ¿Karen? Sí, es Karen la que me está hablando. Sí, profe. Profe, ¿siempre se tienen que hacer esas operaciones o uno solo puede hacer la división? Sí, se puede hacer la división directamente. Yo acá, pues obviamente en los circuitos siempre se dan las fórmulas como son. ¿Listo? La idea es que lo hagan ordenadamente para que sepan de dónde sale cada cosa. Esta primera fórmula que te estoy señalando ahí donde dice voltaje en R1, ¿listo? Tú Sí, señor. podrías, como ya tienes sumado la resistencia total ahí arriba, que es 6 ohmios, puedes obviarla. Puedes colocar 1 sobre 6, ¿cierto? Sí, ¿Sí? Puedes señor. saltarte esta. Estas fórmulas que están ahí son para que ustedes sepan de dónde sale, ¿listo? Son para que sepan de dónde sale la configuración y cómo se calcula. Pero sí, o sea, si tú ya tienes acá calculado arriba la resistencia total, que es la suma del valor de las resistencias, ya sabemos que el 6 yo puedo saltarme hasta este paso, al paso 6, 5. 1 sobre 6 ohmios multiplicado por 12 y hago la operación respectiva. No hay ningún problema. Eso ya es cuestión de cuando ustedes le cogen el tiro a esto, ya no es necesario ni siquiera ver las fórmulas porque ya saben de dónde sale. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. ¿Listo? ¿Algún otro compañero que tenga dudas? ¿Ninguno? Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que estos dos ejercicios que están ahí los puedan resolver. Nos quedan en este momento 15 minutos de clase. En estos 15 minutos. Entonces, ahí en una hojita de su cuaderno de ciencia y tecnología, No, en una profesor, hojita, 16 minutos, no 15. tranquilo, tranquilo, uy, está muy exacto usted. Listo. Van a resolver y dar la respuesta a esos dos ejercicios. Entonces, el de la A tiene la particularidad que las resistencias son diferentes y el del B, las resistencias son iguales. Entonces, les voy a dar este espacio de 10 minutos para que lo resuelvan rápidamente. ¿Listo? Y me van a dar los valores. Si necesitan ver las fórmulas, o sea, estos dos dibujitos háganlo rápido en el cuaderno y me devuelvo para que vean las fórmulas y lo puedan hacer. ¿Listo? O tómenle pantallazo o no sé, miren a ver, esta parte para que puedan mirar las fórmulas si no las tienen ahí a la mano, para devolver en la pantalla. Me confirman cuando todos tengan esto ya escrito o le han tomado foto o alguna cosa para devolverme a donde están las fórmulas. Profe, por lo general, yo ya. Listo, ¿y los demás? Yo también. No, profe. Yo también. ¿Hay alguno que no? Entonces ya me puedo devolver para que hagan el ejercicio A. Sí, señor. Sí, Listo. no, profe. Tómele una foto. A ver, un momentico más para que lo copien. Bueno, profe. ¿Ya? ¿Todos lo tienen listo? Bien, entonces me voy a volver a la fórmula. Una foto. Con estas que están aquí, resuelven el ejercicio A.
¿Listo? El A es el que tiene las resistencias diferentes. Listo, entonces apliquen esas fórmulas en el ejercicio A y me van a dar el valor de cada una de las resistencias. Profe, Sí, cuéntame. No podemos me con... falta hacer el que dice B. No, no lo he terminado. ¿Cuál? Espera, yo me salgo acá un momento. ¿Listo? Estos son los dos. Entonces demos 5 minuticos más para que lo puedan terminar. El A y el B y ya pedimos las respuestas. Profe, es que se me olvidó qué es lo que toca. O sea, si yo no quiero hacer las demás operaciones, ¿qué es lo que toca dividir para que pueda salir el resultado? Tienes que hacer la operación donde dice resistencia total. Esa tienes que hacerla, que es sumarle todas las resistencias. ¿Listo? Y de ahí te saltas a la operación que está acá abajo. Ven, te la resalto acá con el colorcito.
Tienes que hacer estas que están acá primero, las que puse en verde, sacar la resistencia total, que es la suma del valor de las resistencias. Y de ahí te Ya puedes lo... saltar a esta operación que está acá al final. ¿Listo? Y la resuelves. Bueno, profe, gracias. Bueno, listo. ¿Quién ya tiene Profe, información? ay, Karen, cuéntame. profe, en esa la que tú me acabaste de señalar en verde, la segunda, ¿cómo hago para sacar eso? Mira, tú No tienes entiendo. un ohmio, es la resistencia 1, el valor que tiene acá. 2 ohmios es el valor que tiene la resistencia 2. Y 3 ohmios es el valor que tiene la resistencia 3. La suma de las 3 da 6. Entonces en el ejercicio tienes que mirar, si estás haciendo que son diferentes, sumar la de 2, la de 4 y la de 8, no me acuerdo exactamente. Sí, señor. 2, 4 y 6 ohmios, creo que es que da la de allá. 2 más 4 da 6 más 6, te daría 12 el total. Y ya aquí la pasas a la del al final, que sería la primera resistencia que tienes allá, es 2 ohmios dividido entre 12 por la entrada, que era 24 voltios. ¿Listo? Y sacas la operación, ahí te va a dar el resultado. Profe, Ahora Sí, sí entendí, profe, gracias. dale. Profe, ¿lo José, puede bajar profe, si lo puede bajar a los ejercicios, por favor? Un ya, momentico. ya te lo paso por allá. Listo, ahí está. profe, profe, Sí, cuéntame. profe, es que ahorita dejó de sonar lo que estaban diciendo, entonces no puedo escuchar toda la clase. Tranquila, ¿Y esta me clase, podrías enviar el... sí, yo te envío ahora el link del video para que lo Gracias. puedan revisar después. ¿Listo? Profe, una pregunta. Cuéntame. Profe, hay que sumar todo lo que está en de los, ¿cómo es que se llama eso de Las la de, resistencias, ¿sí? La resistencia, el valor que o sea, tiene la resistencia. Si en R1 tienes 2, en R2 tienes 4 y en R3 tienes 6, la resistencia total es la 2 más 4 más 6. rayos, no, profe, no dice nada, ¿verdad? Profe, lo Profe, puede tengo regresar una hacia la otra. Ya terminé. Gracias. De copiar. era para saber Profesor, ¿vas a decir las notas de los trabajos? sumarlo. ¿Listo? Entonces Gracias. vamos a resolver esto rápido para poderles terminar la clase. ¿Listo? Entonces vamos a poner cuidado. Bien, entonces tenemos la primera, la A. ¿Listo? ¿Cuánto era la resistencia total de ese circuito? 2. 12, ¿cierto? Entonces vamos a ponerla por Sí, aquí. señor. La resistencia R total. A ver. Le cambiamos el color, puede ser a esto porque se ve feo. Listo. Resistencia total va a ser igual a 12. ¿Listo? Bien, entonces tenemos los 12 ahí. Listo. 12 ohmios. Ahora, ¿cómo calcularon entonces la primera? Si valía 2, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la primera? Entonces sería 2 multiplicado por, ¿cuánto es el voltaje de entrada? 24, ¿cierto? Y eso lo vamos a dividir ¿entre quién? Entre 12. Listo. ¿Cuánto me da eso? 24 por 2 da 48, ¿cierto? Profe,
igual 48 dividido 12. ¿Cuánto nos da esa respuesta? ¿Sí? ¿Estamos correctos? 4, profe. 4 voltios, ¿cierto? La siguiente, ¿cómo quedaría la siguiente? Entonces, la resistencia de la siguiente es ¿quién? 4 multiplicado por 24, ¿cierto? Dividido entre 12 también, porque esa es la resistencia total. 8, profe. 8. Exactamente, listo. Entonces, si ustedes hacen una operación, esto les va a dar 8 voltios. ¿Y cuánto da la última entonces? ¿Cuánto da el voltaje en R3? Para no ponerme a escribir todo eso. Profe. ¿Cuánto dio la tercera? 10 voltios. Da más. Da 12, ¿listo? Eso, bro. Sí, porque ustedes ahí suman 96, ¿cierto? 6 voltios, 6 ohmios por 24 voltios les da 144 y lo dividen entre 12 les da 12 voltios. ¿Listo? Y si ustedes suman eso, los 12 más los 8 más los 4, fíjense que tienen los 12 que tienen a la entrada. Los 24 que tienen en la pila de la entrada. ¿Listo? No les puede dar ni más ni menos. Si esa suma les da lo mismo que tienen a la entrada, el ejercicio está correcto. ¿Listo? Ahora, niños, hagámoslo rápidamente. ¿Cuántas resistencias tengo ahí? ¿Cuántas resistencias tenemos ahí? 3. 3 resistencias, la R1, la R2 y la R3. Listo. ¿Y cuánto da 6 dividido 3? Dividido 12. 12. No, 6 dividido 3. 2. 2. O sea que cada una tiene 2 voltios. ¿Listo? 2 voltios acá, 2 voltios acá y 2 voltios acá. Mire que las que tienen las resistencias iguales es muy fácil de hacer. Y la suma de 2 más 2 más 2, pues da 6 voltios. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿ya ahí es claro? ¿Es claro lo que les acabo de explicar? Sí, señor. Listo. Fíjese que Sí, señor. estos circuitos series son muy fáciles de resolver. Ejemplos reales. Supongan que ustedes tienen las luces de Navidad. ¿Qué pasa cuando le quitan un solo bombillito? Prenden. No prenden, ¿cierto? Eso es un ejemplo de un Sí, circuito señor. serie. Que tienen más o menos series de 20 bombillos. Si yo Se quito llega la uno, solo se pandemia, apagan los ¿no? 20. Listo. Y ahí podremos calcular fácilmente la corriente que está, el voltaje que consume cada uno. Muy bien. Listo, espero que les haya quedado claro esto. Ahora sí vamos a mirar lo que me estaban pidiendo ahorita. Permitan en un momento, ya les vuelvo a compartir pantalla. Mientras lo busco acá. ¿Nos puedes decir las notas? Sí, Ya eso es lo las que estoy tienes. buscando. Permítanme un momentico y ya les vuelvo a compartir. Profe. Primero con 6 unos. Listo, ya les vuelvo a compartir. Listo, ahí la están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Bien, entonces, vamos a mirar acá. Sí, esta es la de este periodo. Bien, entonces ustedes aquí van a encontrar su número, su nombres, apellidos, actividad 1, actividad 2, actividad 3. ¿Qué es actividad 1, actividad 3? La actividad 1 es el cuestionario de circuitos que ustedes enviaron en Word o que algunos lo hicieron en su cuaderno y le tomaron foto y lo enviaron. La actividad 2 es el quiz que la mayoría han enviado también en esta página que se llama List Worksheets. ¿Listo? Y la actividad 3 es la presentación donde ustedes describen los tipos de circuitos que hay, el serie, el paralelo y el mixto. Entonces,
Pero Actividad eso 1, solo es de actividad 2, 601. actividad 3 es lo que he calificado hasta el día de ayer. Hoy no he revisado todavía correos. Entonces aquí aparece si está 0, Adames no han entregado. Aquí está Arciniegas. Si está por ahí, debe la actividad 2. Lo voy a leer rápidamente. Si está Arias Juan David, hizo el quiz, pero no me ha enviado las actividades 1 y 3. Luego está Barros, está al día. Bernal me debe el quiz. Blanco Suárez debe la presentación. Briñez está al día. Camacho está al día. Este que no aparece en verde es porque lo presentaron, pero no sacaron buena nota. Si quieren lo pueden volver a hacer. ¿Listo? Si están por ahí. Casas Donato también está al día, aunque el quiz no le fue muy bien. Castellanos hizo el quiz, pero debe los trabajos. Chaparro y Crespo no han enviado nada. Delgado Bulla debe la presentación. Duque Ramos Diego no ha presentado nada. Ferro David. Profe, Señor. Diego Alexander Duque se retiró. Ah, sí, no sabía. Entonces va a escribir de una vez acá retirado. Listo. Gracias por el dato. Dice que se fue para el Don Bosco. Ah, bueno. Bueno, esperar a ver. Que igual aparecen las listas todavía. Está por ahí Ferro David. Entonces está al día. Está por aquí Fontalvo Pedraza. Hizo el quiz, pero me ve las actividades. Yo le envié por correo. ¿Cuándo las envió? Porque yo revisé hasta ayer y no encontré datos tuyos. Si quieres, vuélvelo a enviar porque no aparecen. Ok. A Techno GMM, al que dice ahí en la guía, ¿listo? Profe, Listo, tenemos aquí. profe. Espera, termino acá, ya les escucho. Listo, espera, termino de dar el reporte de 6-1. García Orozco no ha enviado, no sé nada de ella. Garzón Jeffer ya está al día. Gómez Vázquez Laura debe la presentación. Aquí sigue Gutiérrez Rodríguez y Guzmán Garzón, ellos no han enviado nada. Johan debe la presentación. Jiménez Buitrago y León Guzmán no han enviado. La señora Lina Llorente envió la primera actividad. La segunda, el quiz, lo puede repetir para que suba esa nota, ¿listo? Y me debe la presentación, no la he recibido. Navarro Kelever solo me envió la primera actividad, debe el quiz y la presentación. Profesor, Espera, termino y ya los escucho. es que mire, es que las otras dos actividades no me aparecieron en la guía. Pero si ahí están, míralas. Vuelvo a la guía. Mírala, ahí están. Esa fue la guía que ustedes recibieron allá. Las preguntas, que esto lo hacían en Word o en su cuaderno y le tomaban foto. La actividad 2, que es este link, que lo voy a abrir acá. Listo, se abre esta página. Listo, mira, ahí se cargó. Usted lo único que tiene que colocar acá, nombre y curso. La primera pregunta, ¿cuál de los siguientes símbolos se emplea para representar un pulsador en el esquema eléctrico? Entonces ustedes aquí escogen cuál. Y así son todas. Listo, que tienen que ver con lo que está en la guía. Ese es el quiz. Al final usted le dicen terminado, ¿cierto? Y le dicen enviar mis respuestas al profesor. Y aquí llenan esto, el nombre completo, el grupo 6162664, asignatura Ciencia y Tecnología, voy a hacer el ejemplo acá, por decir algo, y el email de ustedes. ¿Listo? No, mentira, de ustedes no, el mío. technogmm@gmail.com. Este es el correo al cual ustedes me han enviado las tareas. technogmm@gmail.com. Oh, profe, y la última actividad. ¿Dónde está? Ya me devuelvo. Y la última actividad es esta actividad número 3. Miren, ahí está. Diseña una presentación en PowerPoint donde explique de manera clara los diferentes tipos de circuitos. Recuerda colocar en la primera diapositiva el nombre completo y curso, la presentación de incluir imágenes, textos, título y la creatividad que ustedes deciden implementar. Si usted no tiene computadora o PowerPoint, aquí les dejé la aclaración. Lo pueden hacer en esas cuadritos, fichas bibliográficas, con sus respectivos dibujos y textos y listo, enviarlo. Eso es todo. Ok, profe. Ahí está, en la guía está actividad 1, 2 y 3. Mira,
Ahí dice actividades. Actividad 1, cuestionario. Actividad 2, el quiz. Y actividad 3, la presentación. Y ahí terminó. Son 2 hojitas nomás. ¿Tú solo tienes las notas de 601? No, las de todos. Pero hoy estoy con 6.1 y 6.2. Hoy solo hay de 6.1 y 6.2. Y vamos por aquí en Ortiz Johan. Hizo el quiz, pero no me ha enviado las actividades. Pedrosa no ha enviado. Peña Santiago está al día. Quevedo Ortiz está al día. Rojas López Kevin hizo la primera actividad y debe el quiz y la presentación. Salgado Acero Fiber está al día. Sanabria Spitia está al día, aunque si quiere está por ahí, puede repetir el quiz, lo puede hacer para que suba esa nota. Está Sánchez Yepesaira hasta el día. Sepúlveda hasta el día. Solís Yancy debe el quiz. Tunualar Tunduaga está al día. Y por aquí tenemos a Vargas Díaz Ángel. Solo debe el quiz. Y el niño Villalobos Reyes, la niña María del Mar Villalobos, no ha entregado. Listo. Eso para el caso de 6.1. Me voy para 6.2. Tenemos aquí a Alvarado Peña Andrés. Debe la actividad del PowerPoint. Arroyo Jerris está al día. Beleño Yate Juan Camilo debe el quiz. Estos dos, Cardosa y Carreras, no han entregado. Cundar Mora Sara debe solo la presentación. Díaz Joya Eric está al día. Ferrebus no ha entregado Vi nada. la presentación ¿Cuándo la envió? hace rato, pero No la ya encontré. No la encontré. Si quieres, reenvíamela. ¿Listo? Porque a veces, no sé, de pronto escriben mal el correo o algo y no la encontré. Yo ya revisé, no señor, la yo la encontré. hice bien linda y todo. Sí, por eso, pero si la tienes, envíamela. Porque yo ya revisé correos hasta el día de ayer y no apareció. Está Fodero Tocarruncho, me debe la presentación. Gil Yate no ha entregado. Gómez Casallas Cristian está al día, aunque puede levantar la nota del quiz. Lo mismo para Granados, también puede repetir el quiz porque le quedó en 2.5. Guerrero Banquet debe el quiz y la presentación, al igual que Guzmán Garzón. Profe, Jiménez Herrera la Valeria, presentación yo te la mandé reenvíamela, porque es que no, yo ya revisé correos y no está. ¿Por dónde me la están viendo? ¿Por correo o por plataforma? por correo. Reenvíamela otra vez, porfa. Si la tienes ahí, envíamela otra vez. Profe, yo puedo hacer otra vez el quiz y te lo vuelvo a mandar a ti Sí, claro, lo puedes hacer otra vez, para porque es que subir los que la tienen, nota. para que las puedas subir porque te quedó en la mitad. Bueno, profe. Listo. Mantilla Salazar no se ha reportado. Montaño Herrera está al día, al igual que Montiel y Moreno. Ortiz Wendy hizo el quiz, pero no me ha enviado los trabajos 1 y 2. Pachón Mateus está al día. Pedraza Rubén debe el quiz. Pérez Beltrán Daniel no ha hecho nada. Pinilla Pineda debe la presentación, pero también si quiere haga el quiz otra vez porque le fue regular. Bueno, le fue mal. Lo mismo que Victoria. Victoria puede repetir también el quiz. Rincón Luisa no ha entregado. Yo se lo vuelvo a pasar a usted y eso no me sube la nota, ¿verdad? Sí, sí. Rivas Dulce Bueno, me debe el profe. quiz. Rodríguez Cubillos no ha reportado nada. Rojas García Harold y Rojas Nicole están al día. A Rueda Berrío Yusei solo debe el quiz. A mí, yo ya había enviado el quiz. ¿Segura? Voy a revisar. Seguramente. ¿Cuándo lo hiciste? Sí. Porque yo revisé ya hasta ayer y no lo vi por ningún lado. Pero es que yo ya lo había enviado hace rato y yo ya lo había desarrollado. Bueno, yo voy a revisar nuevamente, pero de todas maneras te recomiendo, si quieres, vuelvo a enviar. No hay lío. Pronto sacas mejor nota. Listo. Ruiz Lozano, Daniel Alexander está al día, lo mismo que Ruiz Martínez, Daniel Stitt. Torres Corredor, María Paula debe el quiz. Este niño Vargas Saúl no ha entregado. Vázquez Juan Diego debe la presentación. Vega Keila no ha entregado. Y por último, Zambrano Ludi ya está al día. ¿Listo? Esos son los reportes para 6.1 y 6.2. Listo, chicos, eso sería todo el reporte. Nos veríamos de hoy en 8 días nuevamente, ¿listo? ¿Y hasta cuándo
Bueno, profe. Entonces, pónganse al día los que deben alguna actividad. Si los que tienen perdida de pronto el quiz, vuelvan a hacer para que no les quede tan bajita esa nota, ¿listo? Bueno, profe. Bueno, entonces que pasen feliz tarde, cuídense mucho, me alegra. Ah, profe. Nos vemos dentro de 8 días otra Profe, vez. que le vaya bien. Chao, profe. Chao, juiciosos.